Beirut, Líbano, 1979. El club nocturno vibraba con el pulso de la música rítmica. El humo de los cigarrillos flotaba como una neblina blanca sobre los bailarines, mientras los haces de luz atravesaban a la multitud que se movía al ritmo de una mezcla de pop árabe y disco occidental. Detrás de la barra, una mujer solitaria permanecía sentada. Su cabello oscuro no caía sobre sus hombros desnudos, sino que parecía congelado en el tiempo, como una cascada detenida. El martini frente a ella seguía intacto. El vestido negro que llevaba atraía las miradas sin el menor esfuerzo, y su porte creaba una extraña armonía entre la seguridad en sí misma y la accesibilidad. A lo largo de la noche, varios hombres se acercaron, le ofrecieron bebidas, intentaron iniciar conversaciones, insinuaron algo más. Ella simplemente sonreía, rechazaba con elegancia y esperaba, porque no había venido por ninguno de ellos. Antes de continuar con la historia, si quieres ver más videos como este y valorar nuestro trabajo, puedes suscribirte al canal y darle me gusta al video. Tu apoyo es nuestra mayor motivación. A 3 mesas de distancia, casi oculto entre la multitud, estaba sentado Ali Hassan Mahmoud. La inteligencia israelí lo conocía por el apodo de El Farmacéutico, un nombre que había ganado por su método preferido de matar, venenos administrados a sus víctimas a través de comida, bebida o inyección. Había organizado la muerte de al menos 7 civiles israelíes, y 3 agentes del Mossad a lo largo de Europa y Oriente Medio. Esa noche estaba rodeado de sus guardaespaldas, quienes con su paranoia habitual vigilaban constantemente el salón, mientras él negociaba con hombres que transportaban armas y dinero a través de las redes clandestinas de Beirut. No veía a la mujer en la barra. No podía imaginar que durante los últimos 40 minutos ella lo había estado observando a través del espejo detrás de las botellas, grabando cada rostro en su memoria, contando las salidas y calculando los ángulos de ataque. El nombre en su documento de identidad libanés era falso. No era el nombre que sus padres le habían dado 28 años atrás en Tel Aviv. Esa noche, ella era Nadia Khoury, una adinerada viuda de una familia cristiana libanesa con intereses comerciales en París. Pero su verdadero nombre era Yael Simani. Era agente del Mossad, integrante de la unidad Kidon, una división que oficialmente no existía, pero que convertía personas en cadáveres cuando la seguridad de Israel así lo exigía. Yael llevaba 6 semanas en Beirut, y su misión requería un enfoque poco convencional. Las operaciones de inteligencia ordinarias no podían garantizar esa clase de proximidad e intimidad con el objetivo. Ese nivel de cercanía solo era posible cuando el blanco creía que lo que tú deseabas era a él, no su muerte. La operación que la había llevado a ese club nocturno había comenzado 18 meses antes, cuando Ali Hassan Mahmoud envenenó en Roma a Daniel Yarom, un agente del Mossad. Daniel estaba en una cafetería junto a la Fontana di Trevi, siguiendo el rastro de un transporte de armas entre Libia y Gaza, cuando alguien vertió ricina en su café. Murió en un hospital 3 días después, mientras sus órganos fallaban uno a uno antes de que los médicos pudieran determinar la causa. Para cuando los toxicólogos confirmaron el envenenamiento por ricina, el asesino ya había desaparecido. Sin embargo, la inteligencia italiana, trabajando junto al Mossad, obtuvo una imagen de las cámaras de vigilancia, un hombre sentado a 2 mesas de Daniel, en una posición lo bastante favorable como para acercarse a la taza durante el breve momento en que Daniel se alejó para responder una llamada. El sistema de reconocimiento facial identificó a esa persona como Ali Hassan Mahmoud, un agente palestino rastreado desde principios de los años 70. Mahmoud no era un combatiente ordinario. No ponía bombas ni lanzaba cohetes. Sus armas eran más sofisticadas, venenos que imitaban muertes naturales y métodos que dejaban a los investigadores solo con preguntas en lugar de pruebas. Nacido en Haifa en 1948, su familia huyó durante la guerra, y se refugió en un campo de desplazados en el Líbano. Criado entre historias de hogares perdidos y ocupación, Ali estudió química en la Universidad Americana de Beirut, donde demostró un talento excepcional en química orgánica y farmacología. Tras graduarse, se unió a la Organización para la Liberación de Palestina, pero no como combatiente. La organización decidió que su habilidad sería más útil en operaciones encubiertas. Durante los años 70, actuó como asesino a sueldo, eliminando objetivos que requerían silencio. En Bruselas, mató a un diplomático israelí con acetato de talio, un veneno que provocaba la caída del cabello y el fallo orgánico progresivo durante semanas, lo que desde fuera parecía una enfermedad natural. A un informante libanés que trabajaba para el Mossad lo eliminó mediante un paro cardíaco, adulterando sus medicamentos. Incluso a un traficante de armas francés que pasaba información a Israel lo mató añadiendo acónito a su vino, provocando una parálisis respiratoria que los médicos confundieron con un accidente cerebrovascular. El Mossad había intentado eliminarlo en varias ocasiones. En 1976,
Le colocaron una bomba en el coche en Atenas, pero el dispositivo explotó prematuramente y la operación fracasó. En 1977, un ataque de francotirador planeado en Beirut fue frustrado por las fuerzas de seguridad libanesas debido a una filtración de información. Mahmoud parecía tener un instinto especial para el peligro, cambiaba de ubicación con frecuencia, no confiaba plenamente en nadie y mantenía una disciplina de clandestinidad que dejaba impotentes incluso a los cazadores más experimentados. Tras la muerte de Daniel Yaron, la dirección del Mossad puso en marcha la Operación Ruiseñor. La ironía del nombre evocaba los propios métodos del asesino, pero las vías tradicionales estaban agotadas. Necesitaban a alguien capaz de acercarse a Mahmoud sin despertar su paranoia, alguien que pudiera asestarle el golpe definitivo sin que el objetivo percibiera la amenaza. El uso de agentes femeninas para explotar las debilidades de los hombres no era algo nuevo en el mundo del espionaje. El Mossad ya había recurrido a ese método antes, aunque siempre conllevaba grandes riesgos y dilemas éticos. Las agentes se enfrentaban a la violencia sexual, al trauma psicológico del engaño emocional prolongado, y al riesgo de un embarazo que pudiera comprometer la operación. Yael Simani se ofreció voluntaria sabiendo todo eso, consciente de las pérdidas personales que la misión implicaría. Nacida en Tel Aviv en 1951, había crecido a la sombra de las guerras, y sabía que la lucha por la supervivencia nacional exigía sacrificios que los países en paz no podían ni imaginar. A los 16 años, su padre murió combatiendo en los altos del Golán durante la guerra de 1967. Esa pérdida transformó su noción del servicio, convirtiéndola de una idea abstracta en un compromiso personal. Se alistó en el ejército a los 18 años y, gracias a su dominio del hebreo, árabe, inglés y francés, sirvió en inteligencia militar. Más tarde fue reclutada por el Mossad, donde completó un riguroso programa de entrenamiento que ponía a prueba tanto la fortaleza física como la resistencia psicológica. Los entrenamientos estaban diseñados para quebrar a los candidatos, y seleccionar solo a quienes mantuvieran la frialdad bajo la presión más extrema. Yael superó a todos. Tenía la capacidad de abandonar completamente su identidad real, y adoptar una nueva sin perder su propio norte en el proceso. Podía mentir durante meses sin extraviarse dentro de esa mentira. Los psicólogos del Mossad destacaban especialmente su capacidad de regulación emocional, podía simular cercanía, ternura, incluso amor, mientras mantenía internamente una distancia de todos, preservando intacto su juicio profesional. Hasta 1978 había participado en varias operaciones, pero nunca en el papel directo de asesina. Cuando le propusieron la Operación Ruiseñor, era una de las 3 candidatas que debería usar su atractivo para eliminar al objetivo. En la instrucción final, el comandante Abraham Kuhn fue directo: esta misión puede requerir que te acuestes con el objetivo. Si no estás preparada para eso, detente ahora. No hay ninguna vergüenza en ello. La respuesta de Yael fue tajante: ese hombre ha matado a decenas de los nuestros. Si eso es lo que hace falta para acercarme a él, lo haré. Mi comodidad personal no vale nada comparada con la vida de sus futuras víctimas. El proceso de transformación en Nadia Kouri duró 6 meses. Cada detalle fue falsificado con precisión, desde el certificado de nacimiento hasta los registros escolares en un barrio cristiano de Beirut y las cuentas bancarias en París. Yael incluso había adoptado el dialecto específico de los cristianos libaneses, sus marcas de tabaco preferidas y sus maneras. Había estudiado a Ali Hassan en profundidad, conocía su fascinación por los relojes de lujo, su miedo a la soledad y sus rasgos narcisistas. La estrategia era clara: Yael aparecería ante él, pero sin mostrar el menor interés. Así, el ego de Mahmoud entraría en juego, y él mismo daría el primer paso para conquistar a esa mujer que parecía inalcanzable. El plan de Yael funcionaba con la precisión de un mecanismo de relojería. El jueves 3 de mayo, a las 12:15 de la madrugada, Ali Hassan Mahmoud entró al club acompañado de sus guardaespaldas armados. Yael llevaba ya media hora instalada en la barra, preparando su terreno. Cuando la mirada afilada de Mahmoud recorrió el salón y se detuvo en ella, la mujer no le devolvió la mirada, como si ni siquiera reparara en su presencia. Esa indiferencia calculada despertó de inmediato el instinto de cazador que Mahmoud había cultivado durante años, junto con su ego narcisista enfermizamente frágil. Estaba acostumbrado a ser el centro de atención en cada lugar que pisaba, a que las mujeres lo miraran con admiración. Después de observarla en silencio durante casi 40 minutos, analizando cada uno de sus gestos, no pudo contener la inquietud que crecía en su interior. Se levantó y ocupó el asiento vacío junto a Yael. La conversación que inició en francés tenía un doble propósito: exhibir su nivel intelectual y calibrar el estatus social de la mujer que tenía delante. Las respuestas de Yael fueron exactamente las que los expertos del Mossad habían previsto: corteses, serenas y ligeramente distantes. Mientras describía a Beirut como una ciudad agotada y alejada de la cultura,
expresaba con una melancolía falsa pero convincente su añoranza por las calles de París. Para Mahmoud, aquello fue un hallazgo inesperado. Ante él no había simplemente una mujer hermosa, sino alguien que hablaba su mismo idioma, compartía sus gustos refinados y parecía hastiada del caos virti, un trofeo a su altura. Mahmoud no se sentía frente a un adversario de inteligencia, sino junto a un igual de su misma clase. Esa era su mayor debilidad, la desmesura de su propia admiración hacia sí mismo. Aquel encuentro peligroso que comenzó esa noche fue profundizándose paso a paso durante el mes siguiente, gracias a las maniobras precisas del Mossad. Y a él nunca lo llamaba, siempre era Mahmoud quien proponía verse. Eso le daba una ventaja psicológica decisiva, pues él creía que era quien controlaba la relación. En cada encuentro, y a él daba un paso hacia él y luego retrocedía dos, preservando siempre cierta distancia. Durante la primera cena formal, mientras Mahmoud hablaba de sus oscuros negocios, y de sus supuestos grandes contactos en Europa, la actitud de Yael, ese gesto de estas cosas no me interesan, lo fascinaba aún más. Estaba acostumbrado a que las mujeres se rindieran ante su poder y su vida misteriosa, pero el personaje de Nadia Kouri hacía que todos esos símbolos de poder parecieran ordinarios. Ese juego sutil fue desmantelando una a una sus defensas, y la paranoia que había construido durante años. Ya no veía ante él a un agente, sino a una mujer difícil de conquistar. A principios de julio, cuando llegó la propuesta de ir a un resort de montaña en las afueras de la ciudad, Yael comprendió que ese sería el punto decisivo de la operación, quizás el más oscuro. En aquella lujosa mansión antigua del Líbano, la intimidad física tuvo lugar. Para Yael, fue la prueba psicológica más dura de toda la misión. Compartía cama con un terrorista con las manos manchadas de sangre, al servicio de la misma ideología que había matado a su padre. Hacerle sentir que lo deseaba, interpretar el papel de una mujer apasionada mientras por dentro permanecía fría como el hielo, era algo que solo una persona con un entrenamiento excepcional podía lograr. Pero su sentido del deber profesional se impuso sobre todo odio personal. Cuando Mahmoud se quedó dormido, comenzó la verdadera labor de inteligencia de Yael. Moviéndose en la oscuridad como una sombra, fotografió con una microcámara los documentos secretos del maletín diplomático de Mahmoud, y grabó en su memoria los códigos cifrados de su agenda. Estudiaba cada detalle del objetivo, qué medicamento tomaba antes de dormir, dónde dejaba el reloj, cómo guardaba las llaves. Cada pequeño dato era una pieza del puzzle de la ejecución que estaba por venir. Finalmente, el 14 de agosto, Yael decidió hacer su último movimiento. Invitó al objetivo a su apartamento. En el lenguaje del espionaje, aquello se llama traer a la presa a tu guarida. Cuando Mahmoud llegó esa noche con flores y champán de lujo, se sentía absolutamente victorioso. Estaba convencido de haber domesticado por completo a esa mujer aristocrática que había esquivado sus avances durante meses. Mientras Yael preparaba una cena sencilla en la cocina, esperaba que Mahmoud se relajara por completo. Cuando él salió un momento al balcón a encender un cigarrillo contemplando el paisaje nocturno de Beirut, los segundos letales de Yael comenzaron. Dimetilmercurio, un líquido incoloro, inodoro y terriblemente tóxico, preparado específicamente para esta misión en los laboratorios secretos del Mossad. Bastaban unas pocas gotas para cambiar el curso de la historia. Yael se puso unos guantes de látex especiales que no dejaban rastro alguno, y aplicó el veneno sobre la correa de cuero del caro reloj que Mahmoud había dejado con cuidado sobre la mesita, y sobre la carcasa del teléfono que tocaba con frecuencia. Aquel veneno estaba formulado para penetrar en las células desde el primer contacto con la piel, y comenzar a destruir el sistema nervioso central desde dentro. En apenas 30 segundos, Yael terminó su trabajo, guardó todos los materiales en un paquete sellado y los hizo desaparecer. Cuando Mahmoud regresó del balcón, no notó nada fuera de lo común. Sonrió y volvió a ponerse el reloj en la muñeca. El veneno ya avanzaba en silencio por sus venas. A las 2 de la madrugada, cuando Mahmoud abandonó el apartamento, Yael lo miró a los ojos y sonrió. Fue una sonrisa de despedida. En cuanto él se fue, Yael borró todas las huellas biométricas del piso, y tomó la ruta clandestina preparada de antemano hacia el refugio al este de Beirut. Al día siguiente, el infierno comenzó para Mahmoud. El dolor de cabeza y las náuseas que aparecieron en las primeras horas de la mañana dieron paso al mediodía a dificultades severas en el habla y temblores incontrolables en las extremidades. Cuando llegó al hospital, era irreconocible. Los médicos sospecharon de un ictus repentino o de un virus desconocido, porque con la tecnología de aquella época era imposible detectar un envenenamiento de esa complejidad. El 15 de agosto, Ali Hassan Mahmoud, el farmacéutico, el asesino de decenas de personas, murió víctima de aquello que más temía, el veneno. Sus órganos se apagaron uno a uno, y su cerebro quedó completamente destruido por la acción del mercurio. El informe oficial registró como causa de muerte fallo multiorgánico agudo.
El ruiseñor del Mossad ya estaba a bordo de un barco clandestino que lo llevaría a casa, navegando junto a la costa. Sin disparar un solo tiro, sin provocar ninguna explosión, había sepultado a uno de los enemigos más peligrosos en las páginas olvidadas de la historia. Y Nadia Kouri quedó en la memoria de Beirut como una simple ilusión. Llegó, conquistó y desapareció sin dejar rastro. En nuestro canal compartimos videos sobre operaciones del Mossad en español. Como el español se habla en muchos países, nos gustaría saber desde dónde nos ven. Escriban en los comentarios su país y su ciudad, para que podamos adaptar las historias a su cultura, y hacer este canal más cercano a ustedes. En las primeras horas tras la muerte de Mahmoud, el tiempo pareció detenerse en las oscuras calles de Beirut. Su desaparición no se hizo notar de inmediato, pero una ola de inquietud comenzó a extenderse entre sus guardaespaldas más cercanos, y los mandos operativos de la Organización para la Liberación de Palestina. La noticia de que el farmacéutico, siempre tan meticuloso, tan dado a planificarlo todo y tan desconfiado hasta la paranoia, había muerto en un hospital, cayó como una bomba. Pero lo más extraño era que nadie podía interpretar aquella muerte como un asesinato. Los informes médicos señalaban un fallo orgánico severo pero de apariencia natural. Mientras tanto, Yael esperaba en el refugio la orden final. Esa mañana no desapareció de inmediato, porque sabía que si se esfumaba justo después de la muerte de Mahmoud, las sospechas sobre su entorno inmediato se multiplicarían. Los líderes y guardias de la OLP iniciarían una investigación de inmediato, y diseccionarían cada detalle de su vida falsa de los últimos meses. Eso podría convertirse en una crisis letal para el Mossad, el nombre de Israel quedaría expuesto directamente, y las relaciones diplomáticas se tensarían aún más. Por eso, Yael eligió mantener la calma y esperar como si nada hubiera ocurrido. No era un simple instinto de huida, sino una decisión estratégica, no esconderse, sino apaciguar las sospechas y mantener a salvo los planes del Mossad. El éxito de esta operación no se midía únicamente por la eliminación de un objetivo, sino también por el desmantelamiento de la vasta red con la que Mahmoud estaba conectado. La inteligencia obtenida por él durante aquellos breves pero fructíferos momentos en el resort, y en el apartamento fue recibida con gran entusiasmo en el cuartel general de Tel Aviv. Las fotografías que había tomado no mostraban solo esquemas de tráfico de armas, sino también una lista de células clandestinas activas en el corazón de Europa. El Mossad confirmó entonces que Mahmoud no era simplemente un asesino individual, sino la figura central de una extensa red logística. Su muerte había roto la columna vertebral de esa estructura. Pero en el mundo de la inteligencia, los vacíos se llenan muy rápido, y por eso el Mossad aprovechó ese momento para acelerar sus planes de contraofensiva. Cada segundo que Yael pasaba en el refugio lo dedicaba a analizar la última noche junto a Mahmoud. El mayor enemigo de un agente es su propia memoria. Mientras aplicaba el veneno sobre la correa del reloj, había visto el reflejo de Mahmoud en el espejo, su sonrisa segura de sí mismo, y al asesino que se escondía detrás de ella. No había sido solo una lucha por la supervivencia, sino también un duelo de voluntades e inteligencia. Yael era consciente de que un instante de duda o una rendición a sus emociones podría haberla puesto en el lugar de Mahmoud. Aquel apartamento en el barrio cristiano de Beirut había sido su campo de batalla, y ella había salido victoriosa. Pero a veces ese triunfo tenía un sabor amargo. Destruir a alguien a quien has llegado a conocer tan de cerca es el punto más extremo donde el profesionalismo choca con el sentimiento humano. En esos días, la dirección de la OLP abrió una investigación interna sobre la muerte de Mahmoud. Se examinó uno a uno con quién se había reunido en sus últimos días y dónde había comido. El nombre de Nadia Kouri encabezaba naturalmente la lista. Pero la leyenda creada por el Mossad era tan sólida que las pesquisas iniciales no condujeron a nada. Los orígenes familiares de Nadia Kouri, sus conocidos en París, incluso los amigos que afirmaban haber estudiado con ella, en realidad otros agentes del Mossad, todo se presentaba como hechos irrefutables. Los propios guardaespaldas de Mahmoud la recordaban como una amante leal y apenada. La ilusión perfecta que había construido Yael era el velo más grueso tendido sobre la verdad. Ni siquiera los confidentes más cercanos del asesino podían imaginar que aquella mujer delicada fuera capaz de ejecutar un plan tan despiadado. Antes de abandonar Beirut, Yael recibió una última misión: asistir al funeral de Mahmoud, o al menos observar el ambiente de duelo en su círculo más próximo. Era una prueba arriesgada, pero también un examen de frialdad por parte del Mossad. Vestida como Nadia Kouri, con una expresión de profunda tristeza en el rostro, mientras despedían a Mahmoud en su último viaje, Yael en realidad estaba escaneando a los demás presentes. Registraba en su memoria, como si fuera una grabadora, a los líderes terroristas de alto rango que acudían al funeral, sus conversaciones en voz baja y cualquier indicio sobre planes futuros. Nadie sospechaba que las lágrimas de aquella bella mujer eran en realidad la celebración silenciosa de un triunfo.
Tras la ceremonia, Yael debía convertirse en una identidad muerta para Beirut. El Mossad puso en marcha el plan para sacarla de la ciudad de inmediato. Abandonaría la costa en una pequeña barca de pescadores, ganaría las aguas abiertas del Mediterráneo, y ahí abordaría la fragata israelí que la esperaba. En la oscuridad de la noche, esquivando la vigilancia de la guardia costera, mientras se alejaba hacia el mar, Yael contempló las luces de Beirut a su espalda. Esa ciudad le había hecho vivir sus mayores miedos y su mayor victoria. Al desprenderse del personaje de Nadia Khoury, era como si dejara hundirse en las profundidades del mar algunos fragmentos de esa identidad. Sabía que cuando llegara a Tel Aviv la recibirían como a una heroína, pero para ella la mayor recompensa era que el alma de su padre, y la de Daniel encontraran por fin algo de paz. Esta tercera fase de la Operación Ruiseñor demostró que las guerras modernas no se libran únicamente en los frentes de batalla, sino también en dormitorios, en cenas y detrás de sonrisas fingidas. La hazaña de Yael no quedó escrita en los libros de historia, sino en los archivos más secretos del Mossad. Llegó como una sombra y se fue como una sombra. Pero el rastro que dejó se convirtió en un tesoro de información que serviría a la seguridad de Israel durante muchos años. La muerte de Mahmoud no fue simplemente la eliminación de una persona, sino el fin de una era oscura, y una demostración de hasta dónde puede llegar la mano invisible del Mossad. La evacuación de Yael desde las oscuras y peligrosas calles de Beirut quedó grabada en la memoria como una de las maniobras más silenciosas y de mayor tensión en la historia del espionaje. Cerca de las 3:30 de la madrugada, mientras las olas negras del mar golpeaban con furia los acantilados de la costa, ella yacía inmóvil en el fondo de una vieja barca de pesca, entre las redes. Todavía llevaba el pañuelo de seda de París que había vestido como Nadia Khoury, pero sus dedos ya no sostenían nada con la delicadeza de una dama, sino que apretaban la culata de su pequeña pistola con la frialdad de una operadora curtida por años de experiencia. Mientras las luces de la guardia costera peinaban el mar en el horizonte, una sola pregunta resonaba en su mente: ¿de verdad ha terminado todo? Los últimos datos que confirmaban la muerte de Ali Hassan Mahmoud en aquella fría sala de hospital habían llegado ya de forma definitiva a través de los canales de comunicación cifrados del Mossad. El farmacéutico había dejado de existir, y con él se habían hundido en las profundidades de la historia decenas de planes sangrientos, conspiraciones en gestación y la oscura red que atentaba contra la vida de personas inocentes. Cuando la barca se alejó lo suficiente de la costa y entró en aguas neutras, una enorme sombra surgió en medio de la oscuridad total de la noche. Era una nave de reconocimiento de la Armada israelí, diseñada para eludir los radares, sin insignias ni bandera visible. Cuando Yael subió a cubierta, en las miradas de los oficiales y los operativos especiales que la recibían había a la vez un profundo respeto y un temor instintivo, casi imposible de ocultar. No veían ante ellos simplemente a una mujer agotada, sino a una leyenda viva del espionaje, a un ángel de la muerte que había penetrado en el círculo más íntimo del enemigo y lo había destruido desde dentro. Yael, en ese instante, no pensaba en elogios ni en recompensas. Solo deseaba una taza de café caliente y un silencio absoluto. 6 semanas de tensión despiadada, de mentiras calculadas al milímetro en cada segundo, y de aquellos falsos momentos de intimidad compartidos con un asesino habían dejado huellas profundas e indelebles en su alma. De pie en la borda, contemplando las temblorosas luces de Beirut que se alejaban a gran velocidad, entregó para siempre al mar salado del Mediterráneo el nombre de Nadia Khoury, su forma de vestir y hasta aquella sonrisa falsa. Cuando llegó a Tel Aviv, la recibió la cúpula del Mossad en pleno, encabezada personalmente por el director del servicio. Los resultados estratégicos de la Operación Ruiseñor habían superado incluso las expectativas de la dirección. Gracias a los microfilmes que Yael había sacado del maletín del asesino, y a los detalles más mínimos que guardaba en su memoria, 5 células terroristas clandestinas activas en distintas capitales europeas fueron completamente desmanteladas, y neutralizadas en apenas 48 horas. Fue un efecto dominó que rara vez se produce en el mundo de la inteligencia. Había caído una figura central y todo el sistema oscuro vinculado a ella comenzaba a derrumbarse rápidamente. Mientras la inteligencia libanesa y los servicios de seguridad interna de la OLP todavía procesaban el impacto de la muerte repentina de Mahmoud, el Mossad ya había pulverizado toda la red regional. Sin embargo, aquel éxito extraordinario tenía un precio oculto y muy pesado. Durante varios meses después de la misión, Yael tuvo que recibir un apoyo psicológico intensivo en el centro de rehabilitación especializado del Mossad. Para alguien que había vivido desgarrada entre 2 identidades completamente distintas, que durante meses no había pronunciado una sola palabra en su lengua materna, y que se había movido en todo momento bajo el miedo constante a ser descubierta y torturada hasta la muerte, volver a la vida normal, volver a ser Yael Simani, no era algo sencillo. Ella confesaría más tarde que cada vez que miraba el reloj en su muñeca recordaba el reloj envenenado de Mahmoud,
y cada vez que escuchaba sonar un teléfono volvían a su mente los crujidos de aquel oscuro apartamento en Beirut. Meses después de la operación, el Estado le proporcionó una nueva identidad secreta, y una vida completamente diferente en otra ciudad. En los documentos oficiales se la consideraba apartada del trabajo de campo activo, porque su rostro podía levantar sospechas en ciertos círculos enemigos, especialmente entre los colaboradores que Mahmoud había dejado atrás. Pero él no se desvinculó del todo del mundo de la inteligencia. Comenzó a trabajar como instructora jefe de la siguiente generación de agentes femeninas en la Academia del Mossad. Cuando impartía sus clases a las jóvenes candidatas, siempre subrayaba su principio más fundamental: para destruir al enemigo, primero hay que infiltrarse en su mundo, hacer propias sus pasiones y sus debilidades. Debes convencerlo de que lo amas, pero conservar tu verdadero yo dentro de esa mentira será tu mayor batalla. La historia de Yael permaneció como secreto de Estado durante décadas. Solo a mediados de los años 2000, cuando algunos archivos fueron desclasificados parcialmente, comenzaron a susurrarse en los pasillos de la inteligencia las leyendas sobre quién era realmente el ruiseñor, y cómo una mujer en solitario había sacudido todo un imperio del terror. El círculo íntimo y los seguidores de Ali Hassan Mahmoud presentaron a lo largo de los años infinitas teorías conspirativas sobre su misteriosa y repentina enfermedad. Algunos afirmaron que era un arma tecnológica de la CIA, otros insistieron en que Mahmoud se había envenenado accidentalmente durante un experimento en su propio laboratorio secreto. Dentro de la propia OLP, la búsqueda de traidores acabó con la vida de algunos inocentes. Pero nadie, ni siquiera los detectives más experimentados, fue capaz de imaginar que el final de Mahmoud había llegado a través del toque invisible que los delicados dedos de aquella refinada viuda cristiana que él había admirado y perseguido durante meses dejaron sobre la correa de su reloj. Ese fue el punto más alto del arte del espionaje, que el enemigo abandonara este mundo sin entender siquiera por qué ni cómo había muerto. Yael Simani vivió el resto de su vida en un tranquilo pueblo de Israel, en paz con su verdadero nombre y su pasado. Había vengado a su padre, y no había dejado impune la sangre de Daniel Yaron ni la de sus demás compañeros. Esa mujer que había pagado la deuda más dura con su patria no se veía a sí misma como una heroína, sino simplemente como una soldado que había cumplido con su deber. Hoy, la Operación Ruiseñor se enseña en las principales escuelas de inteligencia del mundo como el ejemplo más refinado de ingeniería social e infiltración profunda. El valor extraordinario y la resistencia psicológica que demostró él probaron una vez más que las guerras modernas no se ganan solo con misiles y tanques, sino también con inteligencia humana, paciencia y una voluntad de acero escondida detrás de sonrisas fingidas. Aquella mujer que se sentaba sola en el brumoso club nocturno de Beirut representaba en realidad toda la rabia y la justicia de un Estado. Y esa espada de justicia cayó sobre el cuello del asesino Mahmoud en el momento más inesperado, con el toque más suave. Las polvorientas páginas de la historia pueden olvidar muchas cosas, pero la agonía desesperada del farmacéutico en sus últimos segundos, y la leyenda de la sombra vestida de negro que le preparó ese final seguirán rondando para siempre las calles de Beirut como una advertencia. Si esta apasionante historia de espionaje les ha resultado interesante, no olviden darle me gusta al vídeo. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de las operaciones más secretas del Mossad, los juegos que se esconden tras bastidores en el mundo de la inteligencia, y las historias de los agentes que cambiaron el curso de la historia. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Vivir durante meses bajo otra identidad y compartir la mesa con un asesino por el bien de la patria es puro profesionalismo, o es la forma más alta de sacrificio? Comparten sus reflexiones en los comentarios. Leemos cada uno de sus mensajes y seguimos sus debates con mucho interés.